Estamos en la tutoría número 11 de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Y ya terminando, terminando, a ver si somos capaces de tocar los dos temas que nos faltan, de manera que cuando ya cojáis las vacaciones de Navidad, tengáis todo el temario y dejamos, si caso, una tutoría, que es la que tendríamos después de la fiesta, para dudas o cuestiones que tengáis que plantear en referencia al tema, ¿no? Sería entonces esta la última grabación, si somos capaces de hacerlo, la última grabación de la tutoría, y lo que haríamos, la última solamente para temas de dudas o cuestiones que se tengan que plantear, ¿vale? Aunque haya tutoría presencial y a través de la videoconferencia del aula virtual, pero no haría falta de grabar, ¿vale? Bueno, voy a compartir con vosotras la pantalla y nos vamos a ir directamente ya al primero de los temas que vamos a intentar tocar, ¿vale? Bueno, vamos a tocar el tema de cultura jurídica y gestión de la diversidad cultural. Lo vamos a poner un poquito así en grande para que se vea un poco mejor. Eso, cultura jurídica y diversidad y gestión, perdón, de la diversidad cultural en el estado de bienestar. Es un tema que va a trabajar, evidentemente, diferentes perspectivas de la cultura jurídica en función de cómo se vean los aspectos que tienen que ver con la sociedad, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, la primera parte de este tema es muy de antropológico, muy antropológico. Hay una relación entre cultura, derecho, simbología y contexto. Si os gusta la antropología, esto es mucho de antropología lo que yo voy a explicar. La cultura está configurada por una dimensión simbólico-expresiva de todas las prácticas sociales e institucionales, ¿vale? Simbólica porque tiene sentido y se entiende por todos los que participan, y expresiva porque además se transmite y se comparte. Abarca un universo de informaciones, valores y creencias que dan sentido a las disposiciones, actitudes y pautas de comportamiento de las personas, grupos, comunidades y movimientos sociales. Es decir, esa dimensión simbólico-expresiva que tiene la cultura tiene pautas, tiene normas, tiene creencias, tiene valores que además son compartidos, y los que lo comparten le dan sentido. Por eso tiene que ver luego también con una cultura del derecho, ¿vale? La cultura puede considerarse un marco de referencia al que recurren los actores sociales e institucionales para entender e interrelacionarse con su entorno cercano y con el mundo. La cultura se expresa a través de símbolos, a través de un sistema de significantes que la representan. Es decir, no solamente es lo que las cosas son, sino lo que las cosas significan para las personas que comparten esa simbología, ¿vale? Y necesitan esa comunicación, y que dan sentido precisamente al hecho mismo de vivir bajo el paraguas o parámetro de esa dimensión cultural a la que nosotros estemos haciendo referencia. La simbología cultural está asociada a iconos de participación, de solidaridad, de jerarquía, de evocación del pasado, símbolos, por ejemplo, nacionales, étnicos, míticos, religiosos, territoriales, etcétera. Que lo importante de todo esto es que las personas que viven bajo una misma cultura entienden perfectamente esos símbolos, esas normas, esos valores y esos rasgos, ¿vale? Y los aplican en función del significado y el sentido que se les da dentro de esa cultura, ¿vale? La cultura, por tanto, es subjetiva, dado que sus significados son selectivos y diferenciados e internalizados por los individuos. Eso es muy importante, por los individuos, por un grupo o por una comunidad, ¿vale? Y se hacen propios y lo hacen suyos. De hecho, tú te sientes de una cultura porque entiende y da sentido a unos valores, unos significados que tienen esa coherencia. Fuera de esas culturas, no, o no tienen por qué. Los significados culturales generan, así pues, identidades individuales y comunitarias. Yo me siento de tal barrio, o soy andaluz, o soy español, o soy sevillano, soy de donde sea, o soy arbañí, o yo soy del gremio de los pasteleros, yo me siento muy pastelero, yo me siento muy... Todas esas son identidades individuales y comunitarias y grupales que tienen un sentido y una esencia, ¿verdad? Ese es el sentido de la cultura. Esos enfoques tienen que ver con las primeras corrientes, que es la que vais a tener en el capítulo del estudio de la cultura. Y aquí hay como diferentes grandes tótems del estudio de la cultura y de las sociedades, que vienen de parte de la sociología y especialmente de la antropología. Si os dais cuenta, os van a hablar, por ejemplo, de Marx, muy importante, o los factores estructurales. Recordad que Marx, el marxismo, parte de una función, de una manera de entender el mundo, de que hay unos determinantes de la estructura que condiciona todo lo que le pasa a los individuos y sociedades que la contienen. Versus Weber.
que es otro autor, otra tendencia que habla de factores culturales. Fijaros, aquí hay un primer gran debate, ¿no? La perspectiva inspirada en premisas marxistas sostiene su análisis en los factores estructurales, mientras que la weberiana funda sus explicaciones en los factores culturales. Es decir, los factores culturales no están tan determinados, no deberían estar tan determinados por elementos estructurales, sino que lo cultural es lo que predomina y lo que daría sentido, el comportamiento, normas, etcétera, etcétera. Por eso luego habla de cultura del derecho. La evolución de la investigación del binomio sociedad-cultura, que es ¿vale? Entre esa postura del marxismo científico y de la postura weberiana, ese debate sociedad-cultura se orientó posteriormente a perspectivas investigadoras sintéticas, que han fusionado aspectos de la corriente marxista y weberiana. Por tanto, han combinado factores estructurales y culturales. Es decir, ese binomio o dicotomía a lo mejor no es tanta dicotomía, sino que tiene maneras de armonizarse. Es decir, hay factores estructurales y hay factores culturales y tienen sentido per se. En ello entraría precisamente el apartado 2, factores estructurales y culturales combinados. Un hito representativo de la tendencia investigadora que combina los factores estructurales y culturales está presenciado precisamente por ese. Os pongo ahí la foto de Talcott Parsons, ¿vale? Fue el que le debemos esa combinación analítica. Quien explica la estabilidad de la sociedad a través de los factores culturales como la generalización de valores, las tendencias sociales, la adopción de roles, las tendencias institucionales y la diferenciación de las normas, ¿vale? Fíjate, eso estaría en esa parte. Aquí lo tenemos por aquí todavía. El sistema de la acción social de tal corpazo. Porque claro, esos sujetos que estamos combinando elementos estructurales y sociales o culturales tienen una acción social, ¿vale? Y esto se lo debemos también a tal corpazo. El sistema de la acción social de Parsons está considerablemente influido por Max Weber, ¿vale? Y se define en 4 subsistemas. La economía es el subsistema que cumple la función de la adaptación de la sociedad al entorno mediante el trabajo, la producción y la distribución. Segunda premisa, la política busca el logro de metas mediante la persecución de objetivos sociales y la movilización de recursos para ese fin. Tercero, la sociedad realiza la función de integración, se ocupa de coordinar las partes de la sociedad, ¿vale? Y cuatro, el sistema fiduciario, definido como las instituciones socializadoras, transmiten la cultura, las normas y los valores de la familia, la escuela, ¿vale? Todo eso. Estas ideas de Parsons desarrollaron una investigación de la sociedad y de la cultura situada en la orientación sintética, hemos dicho, de factores estructurales y culturales, y concluye que el sistema cultural, ¿vale? De esas 2 dimensiones que estamos viendo, estaría definido por valores, normas y expectativas colectivas de un conjunto contribuye a la estabilidad de las estructuras sociales, ¿vale? Estableciendo orientaciones e interacciones comunes que caracterizan el funcionamiento del orden social. Es decir, la estructura sin la cultura y lo que la sostiene la cultura y esos valores, pues se vendría abajo. ¿Vale? El enfoque de Parsons nos permite establecer otra premisa útil para el análisis: comprensión de la diversidad cultural al adjudicar a la sociedad y al sistema fiduciario la influencia de los grados en los grados, perdón, de aceptación, ¿vale? Por eso hablamos de integración. De hecho, en la parte tercera de los apartados que nos está explicando, viene por aquí el tema de la acción social. Hay otros autores que van jugando con este tipo de elementos y nos menciona el libro a Munch, ¿vale? La cultura ordenadora de los sistemas sociales. Es una evolución de esto que permite, de que nos empezaba a explicar tal con Parsons. En una orientación similar a la de Parsons, Munch ofrece una explicación relativa a la cultura definida por la interpretación de los elementos estructurales y culturales de la sociedad. En esta perspectiva vemos la cultura combina y ordena los subsistemas sociales. Fijaos la importancia que tienen los factores culturales, ¿vale? Parsons tiene una limitación importante al dar menor preponderancia a las dimensiones políticas y económicas, vertientes estructurales de la cultura, dotadas de significación simbólica y material, y por tanto incidentes en la diversidad cultural. Esta limitación debe ser considerada en el análisis de la diversidad cultural debido a la frecuente confusión de caracterizar problemas y conflictos sociales de origen económico como conflictos entre culturas. Se está entendiendo, es decir, muchas veces lo que parece cultural a lo mejor es estructural, y básicamente lo que se nos está hablando aquí, que puede ser de origen político y económico, o que ni siquiera a lo mejor tiene que ver con la parte cultural, ¿vale? Con lo cual estamos dando aquí una reinterpretación, ¿vale? O nueva dimensión del conflicto.
Giddens, muy potente, aquí os traigo fotitos. Anthony Giddens habla de la cultura concebida reinterpretación y renegociación. Giddens sostiene que la cultura produce reinterpretaciones y renegociaciones cotidianas y dinámicas sociales entre los actores que aportan estabilidad a las estructuras sociales. De hecho, esa reinterpretación y renegociación no es caos, sino que genera estabilidad en las estructuras sociales. ¿Vale? Por tanto, es una condición normal o adaptada o que tiene un sentido precisamente para la propia estabilidad de las estructuras sociales. Esa memoria estructural, el concepto básicamente que nos vamos a trabajar. Giddens afirma que el individuo no es libre cuando define situaciones sociales, argumentando que las personas interiorizan las estructuras sociales, un fenómeno que describe como el concepto de memoria estructural. Tú haces tuyo, como si fuera tuyo, cosas que vienen de fuera de la estructura y se te han impuesto. Eso se llama memoria estructural, ¿vale? Yo qué sé, que pegarse entre hermanos está mal, ¿vale? Pues eso tú lo interiorizas, tú puedes entender que es un valor tuyo, pero a lo mejor te han enseñado desde chiquitito que no le puedes pegar a tu hermano ni tu hermano a ti. Para este autor, los modelos normativos y cognitivos, que evidentemente están aquí también de interpretación, las expectativas subjetivas y las rutinas se producen y combinan simultáneamente en las estructuras sociales, ¿vale? Por tanto, todo ese juego está en la parte estructural social. Giddens dice que la reproducción estructural de los sistemas sociales deriva de modo inconsciente e involuntario de la acción social de los individuos. Es decir, por eso decía que hablamos de esa memoria estructural que haces tuya. Giddens evita determinismo, aunque en la explicación de los procesos de integración social utiliza variables estructurales y culturales, algo así como que determinan precisamente el cómo somos, el que hacemos, cómo nos comportamos. La cultura concebida, reinterpretación y renegociación y el concepto de memoria estructural que aporta Giddens pueden ser definidos como tres herramientas metodológicas principales de la investigación y las gestiones relativas a la diversidad cultural. De hecho, con eso se pueden entender esas diferencias o elementos de diversidad cultural y muchas veces también los choques. El análisis de esa memoria estructural, que es un concepto muy interesante de una sociedad, ofrece posibilidades explicativas importantes, sobre todo en lo referente a la resistencia, intransigencia o aceptación en el proceso de reinterpretación-renegociación de los significados de la diversidad cultural y su presencia en un espacio social concreto. Eso hace que determinados choques culturales entren precisamente en función de esa memoria estructural que hace que a lo mejor sean más intransigentes o menos transigentes los grupos o los subgrupos que entren en conflicto, precisamente en un conflicto de diversidad cultural o de choque cultural, ¿vale? Y tiene que ver con esa reinterpretación. Bueno, como veis, el tema juega un poco a entrar a qué es eso de la cultura, cómo se puede entender, el choque cultural, porque a partir de ahí lo que hace es intentar relacionar las ciencias sociales y las culturas jurídicas europeas, ¿vale? De aquí deriva hacia otro sitio. Entonces, yo os propongo que hagáis la última parte de la lectura. El apartado 6 del libro, página 288 a 301, desarrolla la lectura por apartado y utiliza resumen del final. El resumen es muy bueno, ¿vale? Entonces le dais caña y entendemos este tema y lo incorporamos. Ahí vais a trabajar teorías sociológicas y variables del nivel de integración, investigación politológica de la cultura jurídica, los enfoques que vais a ver en la cultura jurídica, federal, funcionalista, neofuncionalista, institucional, conductual, aproximación transnacional de Deutsch, el transaccionismo, ciencia política y ciencia jurídica, teoría jurídica de la integración europea, pluralidad de culturas europeas y sustrato cultural afín o común, cultura jurídica y diversidad cultural, cultura jurídica, sistema jurídico y diversidad cultural, comparación de las culturas jurídicas en Europa, que al final es de lo que se trataría, y la diversidad cultural en el acervo jurídico europeo. ¿Vale? Recordad que toda esa cultura jurídica europea tiene un amparaje en cómo se entiende la cultura y los elementos culturales que constituyen los grupos humanos y los posibles conflictos y la acción social que hemos explicado como concepto. ¿Vale? Con eso no vais a tener ningún problema en poder abarcar. Bien, vamos a trabajar el siguiente tema, que es un tema de mucho poderío para el trabajo social, que es el tema 10, que es el de los discursos del odio. Y ahí habla de amenaza de los derechos de ciudadanía al estado del bienestar y a la cohesión europea. Hay muchos discursos del odio. Desgraciadamente, estamos en unos tiempos en los que las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información o de la desinformación o fake news
alimenta constantemente ese odio. Y además, muchas ideologías de tipo político extremas juegan con ese discurso del odio, con el odio y sobre todo con el miedo para generar más odio que además sustenta sus filas y sus ideologías. Esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, ya ha pasado en otros momentos y nos ha llevado a conflictos armados mundiales muy poderosos y sigue generando conflictos armados y conflictos muy poderosos. Por tanto, es un tema que es muy potente. Concepto, significado y difusión del discurso del odio. Significado del discurso del odio hace alusión a los relatos que incitan a la discriminación, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la aporofobia, la afrofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la cristianofobia, que también lo hay, a todas las modalidades de misoginia y discriminaciones múltiples de género por edad, por discapacidad, etcétera. Su significado estigmatizan, prejuzgan, estereotipan e incitan a la violencia de manera oral, escrita, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por eso hablaba de la importancia de las redes sociales y de las tecnologías de comunicación a través de redes sociales. Una de las perversiones del discurso del odio radica en el logro de tendencias sociales favorables a aceptar como correcto lo que es inaceptable para la convivencia cívica y como repudiable el propio orden social democrático actual. La manipulación y la propaganda son tan viejas como el hombre y siempre sirvieron para estigmatizar, perseguir y destruir a personas, grupos y comunidades. Recordad que quienes alimentan los discursos de odio son los que necesitan en sus filas gente que odien para hacerse más poderosos y más grandes y acabar con los elementos que se han conseguido a lo largo de la historia. Siempre ocurre igual, ¿vale? Siempre se ha hecho de la misma manera. El incremento de la influencia social y de la representación política de las organizaciones que propugnan el discurso de odio exigen una respuesta efectiva a las que necesariamente deben converger las organizaciones, movimientos, redes políticas y sociales que reafirmen su pertenencia a los pactos constitucionales y el acervo jurídico de la Unión Europea. Es decir, pensar que si nosotros hablamos de derechos sociales, derechos humanos y constitución, los discursos de odio no están dentro, ¿vale? El contexto prolongado de brechas socioeconómicas de desigualdad contribuyen a producir una disonancia cognitiva en la población afectada por la precarización, el empobrecimiento y la incertidumbre ante el futuro. Es decir, cuando hay brechas socioeconómicas, disparidad entre ricos y pobres, que esto sí que es un problema, lo que se hace en determinado discurso de odio es que de tu pobreza se le echa las culpas a otros grupos minoritarios o se le echa las culpas a grupos concretos de eso. Esto ya lo hizo Hitler. Recordad que la pobreza de Alemania, después del crash del 29, la culpa la tenían los judíos. Esta disonancia se manifiesta en el hecho de la pérdida de adhesión a los valores y principios que dieron origen a la democracia, a los derechos de ciudadanía y el estado de bienestar. Cuando mayor intensidad quieren los conflictos, o disonante, mayor es la disonancia total. Así se impone la necesidad social de reducir la tensión que produce la contradicción entre lo que se espera o se ha creído del estado de bienestar y de los derechos de ciudadanía materiales y las expectativas colectivas percibidas como defraudadas. Cuidado, porque siempre el descontexto económico y social genera discursos de odio y grupos ideológicos extremos les encantan esos discursos de odio y estas brechas para poder hacerse fuerte y precisamente romper la propia esencia de la democracia. La víctima de ese sinónimo de chivo expiatorio. La víctima se convierte en el propio chivo expiatorio. Cuando el discurso del odio se retrata como causa de todos los problemas que afectan a la sociedad. Aquí estamos tan mal porque hay muchos inmigrantes. Pues toda la culpa a los inmigrantes. Los inmigrantes son los malos de todo. Aquí. No que no tengamos sociedades que nos den un buen trabajo, un buen sueldo. No, los inmigrantes. La estigmatización social excluye a la víctima de la sociedad. Logra una percepción colectiva que ubica a las personas, grupos y comunidad fuera de su sistema social. Una de las consecuencias es que la víctima es percibida como un riesgo o una amenaza social exterior al propio cuerpo social. Bauman, que sabéis que es un filósofo teórico muy influyente en las últimas décadas, vincula esta problemática a lo que se conoce como miedo líquido, una intangible con consecuencias objetivas en la realidad social, fundado en los temores actuales y ancestrales, estos últimos reconvertidos en modernos, pero en verdad es lo mismo de siempre. Estigmatizo, le echo la culpa de lo mal que lo hacemos nosotros a los que vienen de fuera, o al distinto, o al diferente, o al
¿vale? Justifico lo mío y de paso cambio el sistema. El miedo social contemporáneo es a todo aquello que se escapa a nuestro control o que depende de alguna decisión pasada que no se puede revertir. En este escenario de temor social tienen cabida los miedos globales imaginarios o reales que transitan por los medios de comunicación y las redes sociales, haciéndolos vivir como propios y cercanos. Y esto es uno de los graves problemas, ¿vale? Esto es lo que genera más odio. Rechazo y repudio de la diversidad sociocultural europea. Estos discursos, lo que más odian es los que no son iguales que ellos, lo diferente. El discurso de odio rechaza y repudia el proceso de diversificación sociocultural que experimentan las sociedades europeas y por ello transmiten creencias distorsionadas, promueven prejuicios, estigmatizan al otro, excluyen al diferente. El resultado es la construcción de una percepción social proclive a la desconfianza, al miedo y en grado extremo condescendiente con los delitos de odio, como por ejemplo agresiones físicas con consecuencias de lesiones, traumas psicológicos o incluso muertes o asesinatos. La dialéctica del discurso del odio suele basarse en la defensa y la exaltación mítica y simplificada de identidades étnicas, políticas, culturales y religiosas, otorgándole un estatus inmutable, o hegemónico o dominante. Esto, la grandeza española, la grandeza alemana, la grandeza italiana, la grandeza americana, ¿no? América, lo americano lo primero, ¿no? Diría Trump también ahora. Eh, ¿Vale? El recurso utilizado suele ser la confiscación y manipulación de, por ejemplo, la bandera y la seguridad interior. Van contra España, van contra Estados Unidos, van contra América, ¿no? Dirían ellos. Van contra Alemania, van contra Italia, los ingleses con el Brexit, van contra el Reino Unido. La defensa de la nación, los valores religiosos, la moral, un conjunto amenazado por la diversificación cultural que experimenta en la sociedad europea. Si hacen suyo lo que es de todos y todos los que no sean como ellos, pues van contra lo que se supone que es de todos, pero ellos se lo agencian y se lo apropian. El rechazo a la diversidad cultural también es rechazo al paulatino mestizaje. Por consiguiente, rechazo a las nuevas evoluciones de los usos y costumbres sociales y culturales de los municipios, barrios, calles y en las familias de Europa. ¿Vale? Recordad que se va a repudiar todo lo que no sea como ellos quieran o como ellos piensan que tiene que ser. Y eso es como una especie como de pecado, atentado, delito. Y además está bien pegarle a esa gente para que se vayan o que está muy mal y no nos gusta. Identidad inmutable y supremacía. Va con esto. La defensa de una mítica identidad social originaria e inmutable suele formar parte de los mensajes estigmatizadores y discriminatorios del discurso del odio. Y la predicada supremacía de la identidad propia, sea de nación, de lo que sea, subyace una visión darwinista de la realidad y del estatus social. Nosotros somos más y mejor y esta gente que se vayan, que estigmatiza a personas, grupos y comunidades al clasificarlos como una amenaza que compite por unos recursos que siempre son escasos o por la imposición de una cultura o estilo de vida incompatibles con la identidad original e inmutable. Fijaros, los que vienen de fuera a trabajar hacen competencia, pero los que te quitan el dinero, que son los mismos tuyos, que tienen una harta de dinero y tú no los tienes, esos no. Pues esos hacen más daño a tu país que los que vienen de fuera. El discurso del odio está configurado por versiones renovadas del apartheid, de los muros, de la escisión, de la fractura o quiebra del orden social, con el resultado de una centrifugación, una mezcla y fragmentación excluyente de los derechos de ciudadanía y de los derechos humanos. Evidentemente, al final es lo que se perjudica. Su significado, pues predica que las demandas y aspiraciones de la clase media y trabajadora están obstaculizadas y en peligrosidad siempre es la clase media. Por otras reivindicaciones socioculturales, como por ejemplo, fijaros, las mujeres, los emigrantes, los musulmanes, el colectivo LGTBI o LGTBIQ+, los gitanos, otras minorías, pero vamos a ver. Y siempre hacia la clase media, claro, esta es la que intenta. Estos grupos van a intentar generalizar esos discursos de odio que calen en base al miedo y sobre todo que aproveche su vulnerabilidad económica, que esto es muy importante, para que no les guste lo que hay y odien lo que hay y sobre todo echarle la culpa a los que sean diferentes según los que quieran crear esa diferencia. Ejemplos de intervenciones de la Unión Europea, por ejemplo.
En contra, ¿no? De todo esto hay un montón, ¿vale? Pero vamos a utilizar los que vienen en el libro. Yo he dejado algunos, he buscado en los enlaces reales para que los podáis consultar en casa. Por ejemplo, Los cazadores de troll en Suecia. En un programa de televisión sueco, Los cazadores de troll, el periodista, bueno, ahí tenéis el Robert Aschberg, reunía en cada episodio a personalidades públicas y ciudadanos anónimos. Todos tenían en común ser víctimas de los trolls, que posteriormente eran localizados y se les solicitaba una explicación sobre el acoso a la víctima, llegando a informar en consecuencia legal con su conducta, evidentemente, ¿no? Ahí tenéis Cazadores de Heteros, 10 pistas para seguir el docu-reality contra los ciberacosadores. Bueno, pues ahí los tenéis, ¿no? Porque evidentemente todos esos discursos de odio van, sobre todo les encantan las redes sociales, el tema del anonimato, esa cobardía, ¿no? La comunidad virtual ciudadana en Lituania, en 2014, en Lituania, una comunidad virtual ciudadana llevó a cabo una intervención coordinada frente a la intoxicación dirigida a debilitar el gobierno, proporcionando un cambio de régimen por medios democráticos y no con la ayuda de un ejército vecino amigo. Os podéis imaginar, ¿no? Este caso de intromisión atribuido al Kremlin constituye una evidencia de que la afirmación de estar inmerso en una contienda civil y política en galaxia Internet está plenamente justificada. Esta comunidad virtual ciudadana llegó a tener más de un centenar de activistas y el resultado de su intervención frente a la comunidad de trolls atribuida al Kremlin tuvo un grado notable de efectividad que captó la atención de las Fuerzas Armadas lituanas y de la OTAN. Evidentemente, recordad que esto es una manera de manipulación, esos discursos de odio y de desestabilización, porque recordad que el objetivo de los discursos de odio son desestabilizaciones a través de la movilización de la clase media inconformada o que no está bien, ¿vale? De un país para intentar tirar hacia puntos extremos, sobre todo más cercanos a la extrema derecha, fascismo, totalitarismo de cualquier orden o tipo, el que sea, ¿vale? Indivisibles de las ciudadanías en Alemania. Recurrir a las premisas de Baldwin para el logro de una nueva mayoría social, comprender las causas de los miedos líquidos, de por Bauman, aproximarse a la homoevidencia de Sartori y apelar a la definición de poder de Arendt para el comportamiento de la sociedad frente al discurso del odio. Contribuyen un corpus de justificaciones teóricas que tienen sentido, además confluyen y son bases significativas del enfoque que propugna Emke, ¿vale? Para explicar el movimiento de invisibles, este que se explica en el libro, que es una forma de mayoría social y de experiencia real de empoderamiento frente al discurso del odio. ¿Vale? El movimiento invisible surgió en Alemania, primero en Habash, en Múnich, en Hamburgo y por último en Berlín, miembros de la sociedad civil sin distinciones generacionales, cristianos, musulmanes, judíos, de los ámbitos rural y urbano, decidieron dejar a un lado las controversias y diferencias para actuar conjuntamente como un cuerpo social único. En Berlín, una alianza formada por diferentes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, reunidas bajo el logo invisible, convocó una manifestación contra el racismo y la exclusión y a favor de la sociedad libre y abierta. Fíjate que esto rompe todo lo que hay ideológico que se está haciendo extremo, no solamente en Alemania, en otros países también. La estimación inicial de asistencia era de 40.000 personas y la participación real fue de 240.000 y se congregaron durante un día en Tiergarten delante de la puerta de Brandenburgo. ¿Vale? No he encontrado fotos, pero las estaba buscando, a ver si las podía traer. También en Francia se creó el Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y el Antisemitismo. Echarle un ojito, que está muy bien, ¿vale? Y os vais a ver también en el último apartado del libro sobre la intervención en línea y fuera de línea en España. Entonces, leer y ampliar un poquito desde la 337 a la 341, que es poquito. Os va a mencionar el Ministerio del Interior, la ciberseguridad, CITEL, sus plataformas SILC, ¿vale? Que es muy potente. El INJUVE, la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, la pone también como ejemplo. La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia o Movimiento contra la Intolerancia, por poner algunos ejemplos que tienen que ver con España, ¿vale? Bueno, como veis, es un tema que como trabajadores sociales para nosotros es súper, súper, súper importante. Es muy, muy importante tener claro eso de los discursos de odio, porque muchos de esos discursos de odio van a hacer que nosotros trabajemos con seres humanos y personas muy afectadas o muy dañadas por este tipo de cuestiones. Bueno, como veis, son dos temas bastante sencillitos. Quería terminar con vosotros antes de la fiesta. Así que, bueno, pues la idea es que, por favor, darle caña. Tendremos una tutoría presencial o por videoconferencia. Ya no grabamos más vídeos de la asignatura, sino solamente esa tutoría que la tendremos después de fiesta. Creo que es en la segunda semana de enero, en la última, por ahí, el segundo martes.
y solamente para dudas, ¿vale? Pero el temario ya está, ya lo hemos dado, ya la idea es darle caña, trabajarlo en casa, prepararos el examen e ir a por todas, ¿vale? Así que os deseo muchísima suerte con la evaluación de la asignatura. Por favor, ponerme mensajito, lo que sea, de cómo vayan saliendo los exámenes y de las notas que os vayan dando y demás, porque a mí me gusta saber cómo vais, ¿vale? Y si no nos vemos, que va a ser difícil, os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que tengáis unos reyes muy, muy generosos. Me despido y ya nos vemos el año que viene, ¿vale? Mucha suerte. Hasta luego. Adiós. Adiós.